Hoy vamos a ver la última parte del Sermón del Monte, así que vamos a orar para estudiar este pasaje. Padre nuestro, tú estás en los cielos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias que nos has permitido avanzar durante todas estas semanas, estos meses, a través de tus enseñanzas, a través de tu palabra. Y oramos, Señor, que nos hables también en este día. Esta es tu palabra, estas son tus enseñanzas. Es tu espíritu el que inspiró a Mateo a escribirlas. Es el mismo espíritu que guió a Jesús mientras estuvo en la tierra. Es el mismo espíritu que hoy habita en nosotros, en nuestros corazones. Que Él nos ayude a entenderlo, nos ayude a aplicarlo. Que Él corrija nuestras vidas, que Él nos anime, nos exhorte y que tu palabra, Señor, nos aconseje. Que tu palabra nos guíe, ella que es útil para aconsejar, útil para corregir, útil para predicar, útil, Señor, y que entra como espada de doble filo y rompe todo aquello, Señor, que esté impidiendo tu conocimiento y rompe toda dureza del corazón. Que tu palabra hoy, Señor, entre en lo profundo de nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y ayúdanos a aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 7. Mateo 7, el versículo 24. Mateo 7, 24. Me parece que ya lo tenemos, la mayoría vamos a leerlo, dice así. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En dos ocasiones, y específicamente son dos ocasiones, yo he escuchado a mi esposa decir la siguiente frase: amo los manuales. Esa fue la frase que yo escuché 2 veces de ella. Y recuerdo que la primera vez que lo dijo, todavía no estábamos casados, la primera vez que lo dijo, yo pensé, para mis adentros, obviamente, no se lo dije, yo pensé, ¿quién ama los manuales? No le creí porque dije, son aburridos, nadie los lee, nunca he visto leer a alguien, ni en mi casa, ni en ningún otro lugar, nunca vi leer a nadie un manual. Y entonces cuando ella expresó, amo los manuales, yo dije, debe ser una expresión, pues, en su emoción, ¿no? Tal vez alguna vez leyó algún manual y amo los manuales. ¿Quién ama los manuales? La segunda vez que lo dijo, no recuerdo bien cuándo, me parece que ya estábamos casados, pero me hizo recordar la primera vez. Me hizo recordar esa primera vez que ella dijo, amo los manuales. Y dije, otra vez con esta frase, qué raro. ¿Quién ama los manuales? Y recuerdo que sí, creo que hasta me indignó haber escuchado esa frase porque me sonaba algo increíble, ¿no? Yo no le creía, la verdad. Y entonces recuerdo que cuando instalamos la lavadora, pues la comenzamos a usar con la primera configuración y con lo primero que salía y simplemente usarla. Y entonces me acuerdo que ella se puso a leerlo. De verdad, no les miento, lo leyó. Leyó el manual. Y al rato viene y me dice, he puesto ropa a lavar en el modo de 15 minutos. Y yo la miré y dije, 15 minutos. ¿Qué lavadora tiene un proceso, una configuración de 15 minutos? Y entonces me comenzó a explicar y entonces vi en el cuadrito salía 15, y dice, esos son los minutos, y después viene y me dice que también hay así, también hay asá, que es con ropa suave, con ropa de algodón, con ropa sintética, y hay más horas, menos tiempo, puede ser lavado de 15 minutos, puede ser lavado de 1 hora. Y entonces
Era imposible para mí, comenzó a enseñarme. Y entonces pensé y pienso qué importantes son los manuales. Ahí entendí, ok, por esta razón ella dice que ama los manuales, porque ella encuentra las configuraciones y las utiliza. Y hermano, no le miento, las utiliza. Lo mismo con el microondas, lo mismo con la cafetera. Entonces yo aprendí a coger el manual y dije, ok, yo voy a instalar la cafetera y con el manual, que la hora, que la programación, que no sé qué cosa, y está todo. Y está todo. Yo por mí compro algo como todos nosotros, seguramente. Usted compra un celular y lo comienza a usar, comienza a llamar y no lee el manual, porque bueno, todos lo utilizan. Usted compra un televisor y no es que está viendo qué botoncito es cada uno, ¿no? Del control. Y entonces, nadie lee los manuales, pero qué importantes son. Qué importantes son para construir algo, para utilizar algún artefacto, son muy importantes. Y por eso, esa es la razón por la cual el Señor Jesús termina las enseñanzas del Sermón del Monte diciéndonos, oye, obedezcan mis palabras. Porque lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte y lo que Dios ha revelado en su palabra son el manual de vida para nosotros. Su palabra es nuestro manual. Sus mandatos, sus indicaciones, sus prohibiciones, sus advertencias, todo ello constituye el manual con el cual nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Este manual, que es la palabra del Señor, que todos tenemos en nuestras manos ahorita y le estamos leyendo y le hemos venido estudiando, este manual nos enseña cómo entrar en el reino de los cielos, cómo vivir en el reino de los cielos, cómo vivir el reino de los cielos en la tierra, es decir, cómo relacionarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, cómo trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da el detalle para cada aspecto de nuestras vidas. Solamente en los proverbios tenemos diversos principios, un sinfín de principios que nos ayudan a vivir. Tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento distintos ejemplos que nos enseñan cómo vivir en la tierra, cómo relacionarnos con Dios, qué significa el pecado, qué significa errar delante de Dios, qué significa reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el manual de vida y el Señor Jesús termina el Sermón del Monte diciendo, obedezcan este manual. Me han escuchado, ahora obedézcanlo. Les he enseñado, ahora obedézcanlo. Y lo más importante y lo más relevante es que lo tenemos registrado. Que lo tenemos registrado como si fuera un manual, lo tenemos al alcance de nuestras manos, lo tenemos en aplicación de celular, lo tenemos en el internet, si usted lo googlea, lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y lo tenemos allí para memorizarlo, lo tenemos allí para estudiarlo, y es lo que hemos venido haciendo semana tras semana, y ahora lo tenemos aquí para aplicarlo, para aplicarlo. Y la semana pasada comenzamos con ello, con la importancia de obedecerlo, con la importancia de hacerlo. La semana pasada justamente hablamos de ello, que no es cuestión solamente de decir que somos cristianos y decir Señor, Señor, no, no es solamente cuestión de autollamarnos cristianos, que finalmente decía nuestro pastor Alberto, es autoengañarnos y simplemente nos llamamos a nosotros cristianos y decimos, sí, soy cristiano, Señor, Señor. Podríamos hasta autoengañarnos. Es cuestión de obedecer la palabra de Dios, lo que nos va a dar entrada en su reino. No solo es cuestión de decirlo. Y hoy veremos, aparte de que quien las obedece tiene entrada en el reino de Dios, hoy veremos que quien las obedece, su vida estará constituida sobre una base sólida. Su vida estará constituida sobre una base segura, de tal manera que cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, lo que ha emprendido se mantendrá firme. Su vida espiritual se mantendrá firme, su vida familiar se mantendrá firme, su relación con Dios se mantendrá firme y sobre todo su vida eterna se mantendrá firme. En ese sentido, primero vamos a ver cuáles son las consecuencias generales de la obediencia a las palabras de Jesús, de la obediencia a la Biblia. Primero vamos a ver las consecuencias generales. Luego vamos a ver cuál es la seguridad que trae a nuestras vidas. ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué es lo sólido que trae obedecer las palabras del Señor? Luego vamos a ver
cómo Jesús ha detallado la seguridad en cada aspecto de nuestras vidas. Es decir, la descripción de Jesús de en qué aspectos vamos a tener solidez, que básicamente es en todos los aspectos. Y finalmente vamos a ver la razón por la cual sus palabras tienen solidez, por la cual sus palabras traen seguridad, traen una base firme. Solamente una consideración antes de entrar al primer punto, y es que voy a utilizar las frases, palabras de Jesús, sermón del monte, palabra de Dios, vida, las voy a utilizar de Biblia, perdón, las voy a utilizar de manera indiferente, como sinónimos, porque Jesús es Dios, y las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Lo que Jesús enseñó en el sermón del monte son lo que Dios ha revelado, y lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento son las palabras de Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces voy a utilizar indiferentemente palabras de Jesús, palabras de Dios, sermón del monte, Biblia, porque todas constituyen la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado y lo que nos llama y lo que nos manda a obedecer. Considerando ello, entonces vamos al primer punto. ¿Cuáles son las dos consecuencias generales de la obediencia? Para lo cual, primero es necesario decir o definir qué es la obediencia. Y la obediencia simple y llanamente es acatar lo que otra persona me dice. Así de simple. Si alguien me dice, haz esto y yo lo hago, le estoy obedeciendo. Eso es obediencia. Y en ese sentido, obedecer la Biblia es hacer lo que ella dice. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice. Es lo que hemos venido estudiando durante estas semanas. Jesús ha dicho esto, y estamos estudiando estas dos últimas semanas. Hay que obedecer. En el final de su enseñanza, Jesús nos llama, hay que obedecer. Hay que acatar lo que yo digo, y si lo acato, entonces soy como un hombre prudente, como hemos leído, y si no lo acato, soy como un hombre insensato. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero primero quisiera esbozar cuáles son las consecuencias generales de la obediencia. Obedecer la palabra de Dios es muy importante justamente por estas dos consecuencias que se pueden agrupar en dos grandes grupos. La consecuencia espiritual y la consecuencia terrenal. La consecuencia espiritual de obedecer la palabra de Dios es primeramente demostrar o darme la entrada al reino de los cielos. Esa es la consecuencia espiritual. No es terrenal, porque tiene que ver con mi entrada en la vida eterna, porque tiene que ver con mi relación con Dios y mi relación con el reino de los cielos, que es en el ámbito espiritual. No se da en el ámbito terrenal mi entrada en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no está en la tierra, está en los cielos, justamente. Y vamos a llegar allá luego de que o el Señor nos llame a su presencia o Él venga y lleve a su iglesia. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, las acciones de obediencia, demuestran que soy verdaderamente hijo de Dios. Es decir, demuestran que mi fe es verdadera. Es la demostración de que realmente yo creo en Dios, creo en lo que Jesús dice, creo en Jesús. Y ya lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y por ello, la verdadera salvación se compone del paquete completo. Fe demostrada en obediencia. Fe demostrada en obediencia. Eso lo vimos la semana pasada. No todo el que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Es el paquete completo. No porque yo digo, sí, soy cristiano, voy a entrar en el reino de los cielos. Tampoco porque digo, yo hago esto, voy a entrar en el reino de los cielos. Es el paquete completo. Es yo hago esto porque creo en Jesús. Es mi fe demostrada en obras. Hay muchas personas, incluso aquí en nuestra iglesia, que piensan que son cristianos porque una vez oraron, porque una vez levantaron la mano, lo mismo dijimos la semana pasada, porque fueron adelante cuando el pastor llamó o levantaron la mano. Incluso hay muchos que piensan que van a entrar al reino de los cielos porque se han bautizado. Y me atrevo a decir que hay muchos, incluso aquí, que piensan que son cristianos porque oran todos los días. Yo les pregunto, entonces, luego de orar, ¿aplicas
la palabra de Dios a tu vida diaria? Por ejemplo, ¿te enojas con tu esposa cuando Jesús dijo ni siquiera te enojes con tu hermano? En vez de ello, reconcíliate, pídele perdón. Si él tiene algo contra ti, anda y pregúntale. ¿Buscas la paz cuando hay discusión o te pones de un lado y entonces avivas el fuego y avivas la pelea tomando una posición? ¿Prometes y no cumples? ¿Prefieres las riquezas terrenales más que las eternas? Si tu fe es verdadera, estas van a ser las obras que tú hagas. Si tu fe es verdadera, esto vas a hacer, porque la verdadera fe trae como consecuencia obras. Y es lo mismo al revés, no es solamente cuestión de hacer, no es solamente una cuestión de filantropía, yo soy bueno, yo ayudo, yo voy, no, esas no son obras que nacen de fe. La obediencia a la palabra de Dios es una demostración de la fe y por tanto es parte de la fe. No son dos cosas distintas. La obediencia a la palabra de Dios forma parte de la fe en Dios. Es un solo paquete. Por eso, sin ella no se puede entrar al reino de los cielos. Sin la obediencia no se puede entrar. Y de ahí que Jesús diga que es el que hace la voluntad de mi Padre quien entrará en el reino de los cielos. Entonces, la primera consecuencia se da en el ámbito espiritual. La primera consecuencia de obedecer la palabra de Dios es la entrada en el reino de los cielos, es la salvación espiritual, y la Biblia nos enseña que luego hay otras recompensas espirituales, ¿no? Nos habla de coronas, nos habla de mansiones. Sin embargo, no tendríamos ninguna de ellas si no entramos primero en el reino de los cielos. Ese es entonces el primer grupo de consecuencias en el ámbito espiritual. Y comienza por la entrada en el reino de los cielos. Obedecer la palabra de Dios me da esa entrada. Pero tenemos un segundo ámbito en el cual se producen estas consecuencias y es en el ámbito terrenal. Es en el ámbito terrenal. En general, la consecuencia terrenal de obedecer la palabra de Dios es que todo lo que emprendamos en la tierra resistirá las dificultades que la vida trae. Todo lo que emprendamos en la tierra va a resistir las dificultades de la vida, de tal manera que cuando las dificultades pasen, permaneceremos firmes. Y eso es lo que Jesús nos enseña ahora, y es lo que vamos a analizar. Esa es la consecuencia general de obedecer la palabra del Señor en el ámbito terrenal. Vamos a leer nuevamente el pasaje y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Luego leemos los dos últimos versículos. Dice el Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras. Evidentemente, cuando dice estas palabras se refiere al Sermón del Monte, todo lo que acaba de enseñar. Cualquiera que oye todo lo que acabo de enseñar. Y el Señor Jesús se está refiriendo a cualquiera que las oye. En ese momento eran sus discípulos que se habían reunido alrededor de Jesús a escucharlo, también los curiosos que de pronto vieron una multitud y seguro se iban agregando, probablemente los fariseos y los escribas, que al ver tanta gente reunida alrededor de un maestro, también se acercan a escuchar. Cualquiera que escucha estas palabras, todo el que la escucha. Las palabras de Jesús pueden y deben ser escuchadas por todos, y hoy en día muchos las escuchan, tanto los cristianos como que venimos a la iglesia, los curiosos que vienen a la iglesia, incluso los judíos, los católicos, los ateos, muchas personas han escuchado estas palabras. De hecho, yo me acuerdo en las clases de la universidad tenía un profesor que un par de veces citó el Sermón del Monte. Él era católico y ellos le llaman el Sermón de la Montaña. No es lo mismo, Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, y citaba el Sermón del Monte en alguna de sus clases. Entonces, hay personas que han escuchado las palabras del Señor, y a cualquiera que las haya escuchado, el Señor se dirige.
A todos ellos, a todos los que han escuchado y los que escuchan el Sermón del Monte, se refiere el Señor. Y especialmente a nosotros. En primer lugar a nosotros, que hemos venido estudiando semana tras semana las palabras de Jesús, a nosotros nos está hablando el Señor. Ustedes, porque ustedes son parte del grupo que han escuchado la palabra del Señor. Nosotros, la iglesia de la Avenida del Ejército, a nosotros se nos dirige el Señor. ¿Qué sucede con las personas que escuchan la palabra del Señor? Dice el Señor, cualquiera que escucha estas palabras y las hace. Y luego también dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Entonces, ¿qué sucede con las personas que oyen las palabras de Jesús? Sucede que pueden obedecerlas o no. Durante toda su enseñanza, Jesús no solo ha dado principios de vida, ha dado mandatos, ha dado prohibiciones, ha dado instrucciones. Con lo cual, frente a un mandato, frente a una instrucción, frente a una prohibición, uno tiene o dos opciones, o hacerla o no hacerla. No hay tercera opción. Un mandato puede ser o acatado o no acatado. Por lo tanto, cualquier persona que oye estos mandatos, ¿los acata o no los acata? Y por eso la parábola de Jesús tiene dos partes. Le va a hablar primero a aquellos que la obedecen y luego a aquellos que no la obedecen. Cualquiera que oye y hace, y cualquiera que oye y no hace. Solamente esas dos opciones. Ahora bien, antes de entrar a los ejemplos en específico, yo quisiera mencionar que a lo largo de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, hay diferentes personas, muchas personas que tanto han obedecido o no. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Adán y Eva que no obedecieron las palabras de Dios y pecaron contra él. Luego ya se encaminaron en el camino de Dios. Tenemos a Noé y a Abraham que creyeron las palabras de Dios. Noé construyó el arca, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Jacob también las obedeció. Moisés luchó un poco para obedecer el llamado de Dios, pero luego lo hizo y lo obedeció totalmente. Josué también lo obedeció, aunque lamentablemente no obedeció completamente, porque conocemos la historia, el pueblo de Israel debía conquistar toda la tierra y en vez de ello hizo tributarios a algunas de las tribus, de los pueblos paganos. Entre los reyes, Saúl y Salomón no obedecieron las palabras de Dios. David sí las obedeció. Hay un caso bastante especial que es el caso de Jeroboam. Dios le envió un profeta para que obedezca sus palabras y le dijo, mira, yo te voy a dar 10 tribus del reino y tú vas a ser rey. Y a pesar de lo que le dijo el profeta, Jeroboam decidió tomar su propio camino y ganar esas 10 tribus por sus propias fuerzas. No le obedeció, habiéndosele enviado un profeta. Entre otros, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. De la misma manera, tenemos los mismos ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, entre los casos que obedecieron la voz del Señor, tenemos a Zaqueo, que luego de haberse reunido con el Señor, quiso reparar todo lo que había hecho. Tenemos a María Magdalena, tenemos a María, la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús. Tenemos a Nicodemo, a quien Jesús le dijo, si no naces de nuevo. Tenemos a José de Arimatea, tenemos a Pablo, entre los que obedecieron al Señor, y muchos otros. Los apóstoles, exceptuando Judas, naturalmente, evidentemente, obedecieron las palabras del Señor. Entre los que no obedecieron también tenemos diversos ejemplos, los fariseos, los escribas, el joven rico, Judas, Pilatos, entre otros, que no obedecieron las palabras del Señor. Cruzarse con las palabras de Jesús siempre lleva a una decisión. O le obedezco o no le obedezco, y a lo largo de la Biblia tenemos distintos ejemplos de ello. O lo escucho y hago, o lo escucho y no hago. No hay una decisión distinta. Uno dice, bueno, pero yo soy indiferente, a mí no me cae. No, a todos le cae. Si eres indiferente, estás decidiendo no hacerlo. Si decides no hacerlo conscientemente, también es una decisión de no obedecer. Solamente hay dos opciones. Y entonces el Señor inicia diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y luego se dirige al otro grupo de personas. Él inicia con las personas que obedecen la palabra del Señor. Él es el único que tiene autoridad, y el único que tiene autoridad continúa su parábola y dice primero, cualquiera que me oye estas palabras y las hace.
le compararé a un hombre prudente. El hombre que hace sus palabras, el hombre que obedece sus palabras es comparado a un hombre prudente. La prudencia es la capacidad de pensar sobre los riesgos de cada situación y vivir de manera que no se concrete. Es decir, buscar la seguridad, con cautela avanzar, con cuidado, con precaución en lo que se enfrenta a cada situación. Busca la seguridad, quiere evitar los riesgos. El que obedece las palabras de Jesús es comparado por él a un hombre prudente, un hombre con estas características. En su ejemplo, su prudencia lo lleva a construir su casa sobre la roca. Él pensó en los riesgos de construir solamente sobre la superficie. Él pensó y dijo, bueno, la arena pues es totalmente inestable. Yo prefiero esforzarme más y cavar más hasta encontrar la roca, la base sólida, ello que le dará solidez a mi construcción. Y una vez que cava y encuentra la roca, allí sienta las bases de su casa. Trayendo el ejemplo a la realidad, este hombre prudente escucha las palabras de Jesús, las evalúa minuciosa y juiciosamente, evalúa las advertencias, evalúa las directivas, calcula los costos, calcula los beneficios que se derivan de cumplirlas y llega a la correcta conclusión de que aplicarlas en su vida le proporcionarán solidez, durabilidad para todo lo que haga. O sea, seguridad de su construcción. Y entonces decide obedecer las palabras del Señor, se esfuerza por obedecerlas, así como el hombre prudente se esfuerza por encontrar la roca. Y sobre ella construye su vida. El hombre insensato, por otra parte, es comparado con aquellos que escuchan la palabra del Señor y no la obedecen. Una vez que el Señor comparó a los que la obedecen, pasa a este siguiente grupo. La insensatez es lo opuesto a la prudencia. Es la falta de buen juicio, la falta de pensar en los riesgos, la falta de madurez antes de actuar, la falta de sentido, la falta de razón. Pudiendo saber algo y debiendo saber algo, no lo sabe, no se esfuerza por buscarlo, no se esfuerza por hacerlo, es necio. En la comparación, el que no obedece las palabras de Jesús es comparado por él a un hombre insensato. Un hombre con estas características, con falta de madurez, con falta de buen juicio, que pensan que debiendo saber algo no lo sabe, que pudiendo saberlo no lo sabe. Y su insensatez lo lleva a construir su casa sobre la arena. Le falta buen juicio, le falta madurez, no evalúa los riesgos de hacer ello y simplemente dice, bueno, este es un lugar para construir mi casa, entonces siento las bases aquí nomás. Uno no se da cuenta de dónde están las bases de cada casa. El prudente lo hizo sobre la roca, el insensato lo hizo sobre la arena, pero lo que uno ve son simplemente dos casas. Y es lo mismo en la iglesia. En la iglesia nosotros solamente vemos que la gente viene, la gente ora, la gente ofrenda. Pero luego cuando uno está en su trabajo, en su familia, cada uno sabe dónde ha sentado su casa. El hombre insensato no quiso cavar más, dijo, bueno, la construyo de una vez porque ya quiero mi casa. No, en la arena no pasa nada porque por aquí la temperatura está todo bien. Y entonces él debía saber que tenía que hacer su base sobre la roca. No evaluó los riesgos, no evaluó los beneficios, simplemente construyó su casa sobre la arena. Es muy probable que haya decidido rápidamente, sin considerar lo importante que es la solidez, que es la seguridad de su casa. Trayendo el ejemplo a la realidad del hombre insensato. La persona que oye y no hace las palabras del Señor, y no escucha al Señor, es la persona que evalúa rápida y superficialmente, o tal vez ni siquiera evalúa las palabras del Señor. Él escucha las advertencias, las directivas, piensa rápidamente, de manera superficial, me va a costar esto así, esto así, va a ser beneficioso, y no le da mayor importancia a las consecuencias. Simplemente dice, bueno, esto es. Es más, lo más seguro es que solo se haya imaginado lo costoso que sería. Bueno, lo más seguro es que haya escuchado y dicho, bueno, esto es muy costoso, esto es muy difícil. Eso es lo más seguro, es lo más probable, que ni siquiera haya pensado en los beneficios.
Bueno, después de todo, le falta buen juicio, le falta madurez. Pudiendo saberlo, no lo sabe porque decide no escucharlo, decide pasarlo rápidamente. Así llega a la rápida e incorrecta conclusión de que no vale la pena aplicarlas en su vida. Si uno le pregunta la razón, probablemente responderá mencionando lo costoso, lo dificultoso que sería obedecer, sin mayor argumento sólido, alegando tal vez pues que no va a poder divertirse, no va a poder desarrollarse, no va a poder vivir libremente. Nos daríamos cuenta de manera casi inmediata que no pensó en la solidez de sus decisiones, en la durabilidad de sus decisiones, en lo seguro que sería aplicar estas enseñanzas, en la durabilidad que le proporcionaría la aplicación de lo que Jesús acaba de decir. En cambio, abundarían los peros y entonces decide no obedecerles. Conocemos el final de cada comparación. Ambos tipos de personas que han terminado sus casas y que uno probablemente si pasa por allí no puede ver la diferencia en cuanto a las bases. Ambos tipos de personas reciben en sus casas las inclemencias del clima. Vienen lluvias, ríos, vientos, pero solo la del hombre prudente queda en pie. Las tempestades golpean la casa, pero solo la del hombre prudente queda en pie. Los cimientos de su casa están fundados sobre la roca. La persona que obedece las palabras de Jesús puede estar seguro de que lo que emprenda permanecerá en pie frente a las dificultades que vengan. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene su vida fundada sobre la roca, es decir, tiene su vida fundada sobre Jesús, porque la Biblia nos enseña que la roca es Jesús, tiene justamente sus ojos puestos en Jesús. Vienen tentaciones, vienen pecados, vienen dificultades, pero sus ojos están puestos en Jesús y confía en Él. Y es lo que dice Hebreos, a pesar del pecado, las tentaciones, las luchas, Él tiene puestos sus ojos en Jesús. Él tiene la seguridad de que lo que dice el Salmo 127:1 es real, que si Jehová no edifica la casa, por las puras Él la construye. Esa es su seguridad, esa es su seguridad. Entonces Él está seguro que Jehová debe edificar su casa, que su casa debe estar sobre la roca, que eso le dará seguridad para permanecer durante las dificultades de la vida. Y entonces va a permanecer. No así el insensato. Cuando llega a su casa la tempestad, no habrá columna que quede de pie, pues su casa que estaba sobre la arena, que es altamente inestable, se va a derrumbar. Las consecuencias de no esforzarse por cavar más se verán cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando venga el tiempo, cuando venga el viento. Como les decía, nadie va a poder ver dónde están las bases, sino solo cuando vienen las tempestades. Un tercero que pasa y ve la casa del hombre prudente y la casa del hombre insensato dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Se va a dar cuenta de la diferencia cuando vengan las tempestades. Su vida no tendrá seguridad, su vida no tendrá solidez, de tal manera que cuando una dificultad venga en su vida, él se va a derrumbar. Lo que emprendió no va a resistir, no va a durar, su propia religiosidad, su propia confianza, sus propios juicios van a demostrar que no son fuertes. Leí un ejemplo bastante interesante que decía así: tal vez la casa del hombre prudente necesitará un cambio de fachada, necesitará una nueva pintura, necesitará nuevas ventanas, porque tal vez sus ventanas se van a romper. Pero la casa del hombre insensato no va a existir más. No va a existir más. La obediencia a las palabras de Jesús brinda seguridad a la vida. Brinda seguridad a nuestra relación con Dios, le da seguridad a nuestra relación familiar, le da seguridad a nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, nos da seguridad en la provisión de Dios. Obedecer las palabras de Jesús nos da seguridad en todo. Es una base segura aplicar sus enseñanzas a cada aspecto de nuestras vidas. Y de hecho, a lo largo de todo el Sermón del Monte,
Es lo que Jesús ha venido detallando. En cada enseñanza Jesús nos ha dicho la prohibición o el mandato y nos ha dado las consecuencias y nos ha dicho, esto es lo que va a pasar. Esta es la razón por la cual escucharme es seguro. Esta es la razón por la cual tienes que obedecerme, porque esto va a suceder. Ya Jesús nos dice en qué consiste la seguridad y lo detalla a lo largo de todo el Sermón del Monte. Y quisiera pasar rápidamente, como dice el pastor Peña, abuelo de dron, como decían antes, abuelo de pájaro, rápidamente a través de todo el Sermón del Monte, en dónde está nuestra seguridad. Primero, nuestra identidad está segura. Mira, acompáñenme por favor al capítulo 5. Vamos a pasarlo rápidamente porque ya estamos sobre la hora y debemos culminar. Capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a pasar a vuelo de dron rápidamente a través de en qué consiste esta seguridad. Primero, nuestra identidad está segura. Y lo tenemos en el capítulo 5, versículos 1 al 16. Las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que padecen por causa de la justicia. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Cada una de estas características identifica, son la identidad del que forma parte del reino de Dios. Si yo obedezco y si vivo con respecto a ellas, ¿cuál es la consecuencia? Que si soy pobre en espíritu, el Señor me da el reino de los cielos. Que si lloro, el Señor me consuela. Que si soy manso, entonces voy a recibir la tierra por heredad. Que si tengo hambre y sed de justicia, entonces voy a ser saciado, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra identidad está segura en Dios, en obedecer estas palabras de Dios. En segundo lugar, nuestras relaciones terrenales están seguras. Y lo tenemos del versículo 17 hasta el 48. Él nos llama a ser justos y perfectos como Dios lo es. A vivir de manera, vivir de esta manera, mejor dicho, trae buenas consecuencias en nuestra vida. Por ejemplo, el 21, ¿viste que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje. En vez del enojo, el Señor nos enseña la reconciliación y el perdón, y eso nos libra de condenaciones, de culpas, de rupturas de relaciones. En el versículo 27 al 32 nos enseña la fidelidad y la unidad de la pareja de esposos, a serle fiel a mi esposa desde mi corazón y a perdonar sus errores. Y eso da seguridad y solidez a la vida matrimonial, y también es de ejemplo a otros. En el 33 nos enseña a no jurar, sino a cumplir nuestras promesas. Si es sí, es simplemente sí. Y eso fortalece nuestras palabras, nos dan credibilidad frente a otras personas. En el 38 nos enseña a amar a nuestros enemigos. Fíjese, incluso en nuestras relaciones terrenales el Señor nos da seguridad para con nuestros enemigos. Y nos dice, amen a sus enemigos, ámenlos, oren por ellos. Si te piden, denle, porque así van a ser como es vuestro Padre que está en los cielos. Perfecto, versículo 48. Seguridad en nuestras relaciones terrenales. Nuestra relación con Dios también va a estar segura. Capítulo 6, versículo 1, nos enseña a que hagamos limosna o demos limosna en secreto. ¿Por qué? Porque Dios ve lo secreto. Entonces, allí en lo secreto, Él va a recompensar. Su recompensa va a darse cuando demos limosna en lo secreto. Tenemos seguridad en nuestra relación con Dios, porque Él nos ve. Si yo oro en lo secreto, versículo 5, si yo oro en lo secreto, Dios lo ve y Dios me recompensa. Tengo la seguridad de que Él me ve, mi relación con Dios está segura. Y luego también en cuanto al ayuno, cuando ayunes, no es necesario llamar a todo el mundo y decir, oigan, estoy ayunando. No, hazlo en secreto porque Dios lo ve. Tenemos seguridad en nuestra relación con Dios. También nuestra provisión espiritual y terrenal están seguras. Desde el versículo 19 del capítulo 6 hasta el 34, el Señor nos enseña a preferir las riquezas espirituales, de tal manera que las terrenales van a venir como añadidura, van a ser añadidas, no nos va a faltar. En el versículo 7.1 nos enseña a no juzgar para que no nos juzguen. Y luego nos dice, pidan porque yo les voy a dar. Nuestra provisión espiritual y terrenal están seguras.
Y finalmente, y más importante, nuestra vida eterna está segura. Y lo dice en el versículo 13, si tú entras por la puerta estrecha, estás camino a la vida. Versículo 15, si no haces caso a los falsos profetas, si los identificas, entonces vas a permanecer de pie. Versículo 21, si haces lo que yo digo, no simplemente te autollamas cristiano, sino que haces lo que yo digo, vas a entrar en el reino de los cielos. Nuestra vida eterna está segura. Cada aspecto de la vida es detallado en el Sermón del Monte, tanto terrenal como espiritual. Cada promesa, recompensa y consecuencia de nuestros actos están allí. Y podemos tener seguridad entonces que al obedecer las palabras de Jesús, al aplicarlas en nuestra vida, en cada decisión, lo que Jesús dijo se va a cumplir. Y entonces nuestras vidas van a soportar las dificultades que se presenten. Y cuando acaben esas dificultades, vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes. Surge una pregunta muy, muy importante. ¿De dónde proviene esta solidez? Hemos visto la obediencia, hemos visto la seguridad que trae la obediencia, hemos visto que nuestras vidas van a estar seguras, pero ¿por qué podemos confiar en ello? En otras palabras, ¿cómo puedo confiar que estaré realmente seguro si obedezco a Dios? Y se lo respondo con los dos últimos versículos para terminar el Sermón del Monte. Dice la palabra, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente que escuchó a Jesús notó algo diferente, notó algo distinto y dijo, aquí hay seguridad. Esto es distinto a lo que nos enseñan los escribas. Mire, probablemente, y es lo más seguro, ni usted ni yo nos podemos imaginar el tono de voz de Jesús, el ademán de sus manos, su rostro, sus expresiones, si se movía para aquí o para allá. No vamos a poder imaginarlo porque no está grabado, no hay videos, no lo podemos imaginar, solo tenemos sus palabras y solo necesitamos sus palabras. Pero tenemos este ejemplo, la gente que lo escuchó se admiró, se maravilló y dijo, wow, y se maravilló por dos cosas, por el contenido de su enseñanza y por la forma de su enseñanza, por su doctrina y porque no lo enseñaba como los escribas. Jesús no era una persona más, Jesús es Dios y esa es la garantía que usted tiene, que como Dios lo que dice se va a cumplir. Y los oyentes de ese momento se dieron cuenta, hay algo distinto en Él. Y eso distinto es que Él es Dios. Él no miente, Él cumple sus promesas, Él dice lo que hace y hace lo que dice. De hecho, lo dijo explícitamente en el 5:18. Ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. La palabra de Dios se cumplirá toda. Y como Jesús es Dios, estas palabras del Sermón del Monte se van a cumplir todas. Y usted puede poner su total confianza en Dios y obedecer estas palabras y no le va a fallar. La pregunta es, ¿las obedecerá? Dice el Salmo 127 y ya lo dijimos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también se aplica a nuestras vidas. Si el Sermón del Monte, si la palabra de Jesús, si la Biblia no es la base sobre la que construimos, sobre la que usted, hermano, hermana, iglesia, sobre la que ustedes construyen su vida, no esperen mantenerse firmes cuando vengan dificultades. En cambio, si usted cava más, si usted se esfuerza por obedecer al Señor, entonces luego de la tormenta, tal vez su casa necesite una nueva pintura, necesite un nuevo arreglo de fachada, tal vez necesite cambiar sus lunas que se hayan roto, pero su casa seguirá de pie, su vida seguirá firme. Nuevamente le pregunto, ¿obedecerá y hermanos obedecerán a lo que Jesús mandó en el Sermón del Monte? Vamos a orar. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque has querido enseñarnos estas palabras del Sermón del Monte. Te agradecemos por ello.
Te damos gracias porque hemos podido terminar las enseñanzas que tú nos has dado. Y ahora te pedimos tu ayuda para obedecerlas. Creemos en ti, pero no queremos solo decirlo de la boca para afuera. Hemos escuchado tus palabras, pero no queremos solo escucharlas. Queremos obedecerte. Entonces estaremos seguros cuando vengan los problemas, que mantengamos, Señor, nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.